Buenas noches, ¿cómo están? Esta madrugada tuvo media sanción el Código Civil, el nuevo Código Civil, la reforma del viejo Código Civil de Dalmacio Vélez Arfiel, y una de las discusiones es en qué derechos se avanza y en qué derechos, dicen algunos, se retrocede. Falta el año que viene, como mínimo, un balotaje. La Cámara de Diputados va a tratarlo porque la media sanción es del Senado, el año que viene lo tratará la Cámara Baja, luego seguramente volverá al Senado si hay modificaciones. Los propios senadores, e incluso el presidente del bloque de senadores oficialistas, Miguel Pichetto, pidieron casi a gritos modificaciones en el proyecto que se discutió. ¿Qué pasará políticamente? No sé, una de las especulaciones era, algunos decían, influencia de la Iglesia. Hablamos de la Iglesia Católica a través del Papa. En realidad, y ahora lo vamos a conversar con un experto, en realidad si uno ve la historia, cada una de las instituciones, religiosas o civiles, tiene derecho a opinar sobre cualquier tema que le plazca. El punto es la secularización a nivel de la sociedad y el laicismo a nivel del Estado. Es en qué medida iglesia, cualquier iglesia, religión por un lado y Estado por otro, y sociedad civil junto con el Estado, se combinan o no se combinan, y eso se convierte en leyes y en formas de vida que ya no integran la conciencia de cada uno, sino que reglamentan, regulan la vida de todos. O en todo caso pueden hacer retroceder derechos. En este caso, la crítica que hay desde las organizaciones que pregonan un aborto libre, seguro y gratuito en la Argentina, por derecho y para evitar muertes, o sea, por derecho individual y al mismo tiempo por un tema de salud pública, dicen que la sanción, tal como salió en el Senado, es una regresión. Juan Carlos Tealdi, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Juan Carlos Tealdi es médico, experto en bioética y fue uno de los críticos del proyecto tal como se sancionó en el Senado. ¿Qué cambia con el proyecto si diputados lo aprobara de la misma manera y la presidenta no lo vetara y la media sanción del Senado sea la que definitivamente se convierta en ley y forma el nuevo Código Civil? ¿Qué cambiaría para bien y para mal? Bueno, cambiaría, se volvería atrás porque hasta el año pasado había dos posiciones respecto al comienzo de la existencia de la persona humana. Sí. Una decía que comenzaba con la unión del óvulo y el espermatozoide, y la otra con la implantación del embrión en el útero, en el seno materno. El texto original del artículo 19 del proyecto de reforma decía el comienzo de la existencia o la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. Este párrafo se le quitó en el seno materno y ahora dice, en lo que se aprobó anoche, dice la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Punto. Sí, punto. ¿Qué pasa con esto? Se retrocede al punto de tener las dos posiciones, a la ambigüedad de si comienza con la unión del óvulo y el espermatozoide o con la implantación, algo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el año pasado. Es decir, resolvió esta ambigüedad fallando en el sentido de decir, el tribunal entiende que la concepción ocurre durante la implantación. De manera que hoy la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que forma parte o integra la Constitución, de manera que es texto constitucional, lo establece claramente. De manera que nosotros pasamos de un texto en el cual era concordante, digamos, con la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablamos del proyecto tal cual lo recibió la Cámara de Senadores, del anteproyecto. El anteproyecto era concordante con la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha sentado jurisprudencia y ya no cabe otra posibilidad, de manera que ¿en qué posición queda Argentina si se aprobara efectivamente tal como está? Primero que va a resultar, vamos a volver a la ambigüedad, de decir cómo se interpreta. En el comienzo, el comienzo de la existencia de la persona es con la unión del óvulo y del espermatozoide o no. Bueno, esto abre paso a la posibilidad de litigios, digamos. Aquí tenemos una historia, se recordará
los litigios que se hicieron, por ejemplo, con la píldora del día después, sí, el portal de Belén, digamos, las restricciones que hubo a la educación sexual y reproductiva en el caso de la epidemia de HIV-Sida, que le costó el puesto en su momento al ministro de Salud, cuando quiso difundir un video para el uso del preservativo. Digamos, estas son cosas mínimas y las condenas internacionales que tuvo Menem en su momento por esta posición cercana a la Iglesia. Esto se había resuelto, o está resuelto, y de hecho Argentina no puede ignorarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Lo que pasaría es que se abriría la posibilidad de litigios, ¿no es cierto? Y esto pesaría, como siempre, sobre todo sobre las mujeres, que son las que suelen pagar más los costos, digamos, de esta ambigüedad y demás. De manera que este es un gran costo. Y el segundo, yo creo que no se ha hablado mucho, es que Argentina, por ahí no se tiene plena conciencia del lugar que ocupa en la defensa del sistema internacional de derechos humanos, en momentos en que hay fuertes tendencias y fuertes presiones regresivas en este sistema. Lo hemos tenido por parte de Estados Unidos básicamente con su actitud belicista, digamos, la destrucción del sistema internacional de derechos humanos y el retroceso que estamos viendo en Europa del estado de bienestar, digamos, de lo que es el otro gran pacto, que es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De manera que en este escenario internacional, Argentina ha sido de los pocos países, por no decir el principal, que ha defendido, la presidenta lo ha hecho en Naciones Unidas, en el G20, que ha defendido, digamos, como recurso superador, digamos, de la violencia, de las guerras, de la pobreza, etcétera, digamos, ha defendido el sistema internacional de derechos humanos, que es el que, digamos, el único que congrega el pluralismo de voces a todas las religiones, no solo a la católica, a todas las religiones, a todas las posiciones políticas. A los que no son religiosos. A los que no son religiosos. De manera que ir en contra de esto sería un retroceso, yo creo, gravísimo para nuestro país. Y creo que Diputados tiene, obviamente, que ser sensato, o tienen que ser sensatos en Diputados y volver al texto original, o en definitiva, palabras más, palabras menos, a decir que la concepción, ¿no es cierto?, se entiende en el momento de la implantación. ¿Qué otros derechos puede cortar? Porque la otra cosa, normalmente, esto no solo en la Argentina, sino a lo largo de la historia, es el caso de Italia y de cualquier país que uno tome, o el caso de Chile. Normalmente, la conquista de derechos desata la conquista de otros derechos. Sí. Digo, están relacionados. Y el derecho, la discusión de matrimonio igualitario no era solamente la discusión de matrimonio igualitario, estaba el tema de identidad de género. A su vez, en algún momento tuvo que haber divorcio que no existía, y estamos hablando de la década del 80, no de 1880. Y antes tuvo que haber separación de iglesia y Estado en el tema educativo, y ahí sí hablamos de la década de 1880. Digamos que unos derechos se relacionan con otros. Tal cual. Si uno partiera esto, ¿qué derechos quedarían en peligro? Aunque directamente no estén en peligro en la formulación del código tal como lo aprobó en media sanción la Cámara de Senadores. A ver, yo trabajo en bioética. Sí. Para la bioética hay dos momentos que son límites en cuanto a definición, digamos, que son el comienzo y el final de la vida. Sí. Aquí se ha tratado de ver que había una definición con el artículo respecto al comienzo de la vida, que es uno de los grandes temas. En realidad, el Código Civil lo que está pautando es el comienzo de la existencia de la persona. O sea, jurídicamente cuando tiene un estatuto distinto. Sí. Digamos, pero la vida humana, nadie discute que comienza obviamente con la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Perdón, ¿la vida humana o la vida?
Bueno, óvulo y espermatozoide son humanos. Okay. La vida humana. Bien. La vida humana comienza... Entonces, y la vida humana merece respeto. Y esto ya está reconocido incluso por un fallo del 2011 de la Corte Europea de Derechos Humanos respecto a que si bien el embrión no es persona hasta la implantación, esto no quiere decir que no merezca respeto, por ejemplo, en una sentencia que hubo donde se querían patentar células madre derivadas de la destrucción de embriones que se hacían con este fin. De manera que el definir el estatuto moral y jurídico de la vida humana y de la persona y su diferencia, esto es central, y el estatuto de protección progresiva que va a tener la persona, como claramente lo indicó la Corte Interamericana en su fallo de Artavia Murillo del año pasado, claramente dice que el estatuto de la persona no nacida no es equivalente al de la persona nacida. De manera que hay una protección progresiva de derechos. Si tenemos esto en cuenta, o teniendo esto en cuenta, digamos, el plexo de derechos que se ven afectados son enormes, digamos. Las críticas desde el punto de vista religioso, conservador, las presiones de intereses y de grupos de poder en este sentido, las trabas que han habido al aborto no punible, digamos, hasta la Corte tuvo que salir a fallar en el caso de violación y también aclarar cómo es. De manera que los derechos sexuales y reproductivos yo creo que en su totalidad, los derechos de la mujer, digamos, la protección de la mujer en cantidad de cuestiones, el acceso a medicamentos, a la contracepción, por ejemplo, la contracepción puede ser atacada. Yo no quiero pensar que... puede ser atacada, quiere decir que la contracepción puede ser atacada relacionando lo que se sancionó con otras cosas, porque puede ser comparado con el hecho de matar. Claro, porque si se hace la secuencia de que desde el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, la singamia que se llama, se es persona, cualquier procedimiento anticonceptivo que se alegara que destruye o afecta al embrión en sus dos primeras, aun cuando tenga 2 células o 4 células, evidentemente esto frenaría. Ya se hizo con el DIU. Una píldora o el DIU serían armas homicidas. Por ejemplo, claro. Entonces, esta es la absolutización de esto. Ahora, esto termina en un amparo o en una ¿no es cierto?, en un litigio, y bueno, después hay que remar. Obviamente, lo peor es que no hay ninguna chance de que Argentina pueda llegar a sostener. Si Argentina es demandada como Estado de última, porque se pasa en un determinado litigio, se pasan todos los recursos, digamos, y se apela a la Corte Interamericana, esto ya está claro, ya hay jurisprudencia y la Corte no va a dar marcha atrás. Pero bueno, el costo sería enorme, ¿no? De manera que yo creo que afectaría una cantidad de derechos relacionados, y sobre todo yo creo que para la concepción que gobierno, esta administración viene llevando adelante durante una década, y que ha fortalecido la ampliación de derechos precisamente con una determinada visión anclada, yo creo, básicamente, ¿no es cierto?, en el plexo normativo de los derechos humanos. Entonces, yo creo que correrse en un tema tan sensible, o sea, que rápidamente se va a difundir y que en todos los foros uno va a estar escuchando, porque en Argentina ustedes fueron en contra de la sentencia de la Corte Interamericana. Dentro del propio oficialismo hay discusión abierta. Claro, digo, por supuesto. Abierta. Por supuesto, sí. En privado también, pero la abierta se nota y es pública. Y bueno, y anoche las mismas discusiones se explicitaron. De manera que yo quiero ser optimista en el sentido de que finalmente se vuelva
al texto original, a señalar claramente lo que dice la Corte Interamericana. Se entiende, obviamente, que si se dice la concepción en el seno materno, es la implantación, porque ahí no habría discusión. Se podría decir también durante la implantación en el seno materno, durante la... ¿Otros países cómo expresan lo mismo? Bueno, respecto a la relación en derechos... a ver, en Francia, por ejemplo, que fue el primero, se habló de preembrión, lo que se constituyó el preembrión. El preembrión es hasta el día 14, el día 14 es el de la implantación. De manera que durante esos 14 días no se le da estatuto jurídico equivalente al de persona. Digamos, hay protección de vida humana. Ahora, ¿y está bien 14? Y sí, porque en el 14 es la implantación. Digamos, es un modo distinto de decir que es durante la implantación. Bien. Poner una fecha del desarrollo del embrión, que es cuando tiene que implantar, porque si no no sigue desarrollándose. Ahora, el sistema europeo, hay que tener en cuenta que la Convención Europea de Derechos Humanos, a diferencia de la Convención Americana, la Corte Europea de Derechos Humanos no tiene potestad para, en el caso de determinar cuándo comienza la persona, para decirle a los estados o para interpretarle a los estados de manera común a todos, porque bueno, la Convención así lo establece. Pero, sin embargo, dentro de este marco ha hecho la división la misma en cantidad de cuestiones. Por ejemplo, en un fallo contra Irlanda, que es un país muy católico, en el cual la Corte Europea lo ha sancionado, digamos, por no haber facilitado el acceso al aborto en condiciones sanitarias aceptables, ¿no? Obligando... en Irlanda tenían que marchar a hacer el aborto en otros países y demás. De manera que la Corte Europea lo sancionó. El tema yo creo que es crítico, ¿no? Y creo, como digo, que las consecuencias son tanto internas como en el escenario internacional, que sería un retroceso para la posición que Argentina ha sostenido y ha liderado en cantidad de cuestiones. Nosotros tenemos... en Haití el doctor Matarolo como secretario de UNASUR en la asistencia, tenemos el equipo argentino de antropología forense dando asistencia, cantidad de juristas argentinos reconocidos internacionalmente por su defensa. El país, yo he tenido que participar en UNESCO, en todas las discusiones, en la construcción de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Argentina torció el rumbo de lo que era esa declaración, junto con los países de América Latina. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Vamos a seguir con este debate. En el próximo bloque, Luis Tapia, politólogo e investigador boliviano. Luis Tapia es politólogo e investigador boliviano. Bolivia se acerca a nuevas elecciones donde Evo Morales, el presidente desde el comienzo del 2006, va por una reelección. Luis, gracias por estar acá. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué se juega en Bolivia en las próximas elecciones? ¿Qué matiz se juega respecto del que se jugó en las elecciones del 2005 que llevaron a la asunción de Evo en el 2006? Es probable que en las próximas elecciones no esté en juego un cambio global de la dirección económica, sobre todo del país, pero sí quién estaría dirigiendo el país en los próximos años, ya que hay varias tendencias en el país. Por un lado, el partido en gobierno se ha ido expandiendo en el oriente del país, sobre todo producto del crecimiento del sindicalismo campesino. Pero por el otro lado, el MAS se ha separado de las organizaciones indígenas. Entonces ha habido un quiebre del bloque. Los que ganó por un lado y perdió por otro. Sí.
Y entonces hay rearticulaciones de las fuerzas en el país, de tal manera que no está muy claro una continuidad directa del actual gobierno, ¿no? Y esto tiene que ver con recomposición de fuerzas. En particular, lo que va a ser definitivo tal vez es cómo las asambleas o formas de unificación indígena deciden su participación electoral en las próximas elecciones, una vez que se han separado del partido de gobierno. Y cuando decís indígenas, ¿hablas de qué zonas geográficas de Bolivia? De todo el país, pero esto se expresa en dos formas de unificación. En lo que llamamos allá tierras bajas, que sería Amazonía, todo el oriente del lado de Brasil y el Chaco del sur, hay más de 33 diferentes pueblos que se unifican en una confederación de pueblos indígenas del oriente de Bolivia, que es una de las formas de una asamblea indígena que se ha separado del gobierno. Y por el otro lado, en zonas altas, en la zona andina, hay algo que se llama el Consejo de Ayllus y Marcas del Collasuyo, que tienen como propósito reconstituir estructuras de autoridad originaria en la zona andina, en Aymara y Quechua. Esta confederación también se encuentra separada del MAS, y en el último tiempo han estado aliadas el CONAMAC y el CIDOP, es decir, tierras altas y tierras bajas, en un proceso de alejamiento del gobierno. No es tanto regional la división, sino más bien respecto de diferente tipo de composición. La base actual del gobierno es el sindicalismo campesino, es decir, de territorios de tierras altas, valles centrales, como también en el oriente en expansión, que han sido afectados por la reforma agraria o desarrollo capitalista, o sea, campesinos en el sentido más estricto del término. Sí. En cambio, las asambleas indígenas tienen que ver con territorios donde hay propiedad colectiva de la tierra y gobierno de asamblea rotativo. Aunque en ambos lados, sobre todo en el territorio quechua y aymara, sean del mismo origen lingüístico y cultural, ¿no? Lo que los diferencia ya es sobre todo el tipo de régimen de propiedad y de organización económica. ¿Y aparece un liderazgo en estas nuevas alianzas? No hay un liderazgo personal sobresaliente, porque uno de los rasgos de estas organizaciones indígenas es el carácter rotativo de la autoridad. Por lo general, cada año van cambiando. No es por competencia, digamos, de tendencias, fracciones, sino que van rotando. En todo caso, lo que se perfila en este campo es una alianza de estas organizaciones con un otro partido de izquierda, de raíz urbana, que es el Movimiento Sin Miedo. Y el líder de ese partido es Juan del Granado. Eso no se ha consolidado, es algo que se prefigura, ¿no? Sí. Puede que no termine siendo una... Pero ha habido alianzas previas en las movilizaciones indígenas entre estos dos tipos de fuerza, ¿no? Este tipo de izquierda urbana con asambleas indígenas. ¿Y dónde estarías? Vos decías que en el grueso, no estoy repitiendo tus palabras, pero me parece que te interpreto, que en el grueso no se está disputando un cambio de rumbo económico-social en Bolivia, o económico por lo menos. ¿Qué es lo que sí quedó entonces si no se disputa? ¿Qué es lo que queda como bagaje para una continuidad de Evo o para un cambio si Evo llegara a ser derrotado en las próximas elecciones? Tal vez lo puse de manera más general, pero a lo que me quería referir es a que el núcleo económico de este régimen es la nacionalización de hidrocarburos, y que fue acompañada de nacionalización de algunas empresas de energía, telecomunicaciones y algunas manufacturas. El tema nacionalización, eso no está en discusión, ni la misma derecha boliviana lo está poniendo en cuestionamiento,
porque se ha visto beneficiada también de el aumento de ingresos para el Estado boliviano, que cuando se reparte regionalmente acaba beneficiando también a las élites económicas antiguamente dominantes, que reciben incluso mucho más recursos que cuando ellos eran gobernantes. Entonces, el tema nacionalización parece no estar en discusión, que es el eje del modelo, por así decir, político boliviano. Lo que sí estaría en discusión, y eso sí creo que es matizar, es lo que contemporáneamente llamamos extractivismo, donde, que es el origen de la separación entre el MAS y las asambleas indígenas, ¿no? Ya que uno de los componentes del programa de gobierno del programa económico del gobierno es ampliación de concesiones para explotar minerales, hidrocarburos en territorios indígenas, sin consulta previa. Y también construcción de represas y de carreteras que inundarían territorios y quebrarían ciertos equilibrios ecológicos. Ese punto sí está en discusión porque es el punto que ha separado al bloque que hizo posible llegar a la constituyente y realizar los principales cambios en el país. Yo lo bosquejaría así, ¿no? O sea, el tema nacionalización no está en discusión. Nacionalización no lo discute nadie, hay consenso. Sí, ese es generalizado, incluso la oposición, la vieja oposición de derecha. Y lo que sí está en discusión es el uso de territorios indígenas que reconoce la nueva Constitución, ¿no? Y lo que está en discusión es el uso de territorios indígenas o el extractivismo en territorios indígenas. Y en todo caso, además, ¿toda forma de minería es extractivismo o algún tipo especial de minería es extractivismo? Porque en América Latina se está usando la palabra y a veces no se la define. Yo te pediría que la definas, a ver de qué estamos hablando o a ver de qué hablas exactamente. Yo diría que en principio toda forma de minería es extractivismo, porque digamos, en tanto actividad productiva implica que básicamente se define por extraer algo que se vuelve un recurso natural, valorizable en procesos de mercantilización y que a veces, por lo general, no va acompañado de una transformación productiva. Y gran parte de la historia de Bolivia tiene ese rasgo, ¿no? Es decir, producción minera, pero de interior mina, ¿no? Es decir, de profundidad. Lo que hoy se está discutiendo más es la concesión para explotación minera a cielo abierto, por los efectos que tiene de deterioro del medio ambiente y de empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Por la tecnología existente, en 1 o 2 años hay territorios que ya quedan sin agua y casi devastados. En Bolivia se está empezando a entrar a ese tipo de explotación y de concesión que no caracterizó la historia económica. ¿Y qué minerales sería, Luis? Hay varios. Uno es oro. También, pero oro es el principal, creo ahora, a diferencia de tiempos anteriores donde era estaño. La plata y el estaño. Y eso se sigue explotando, se ha reactivado la economía, pero se sigue explotando a la vieja usanza, ¿no? En interior mina. Sí. Y se ha reactivado la minería estatal también porque hay precios favorables en el mercado mundial y los centros mineros están en un nuevo momento de auge. Pero yo diría que es básicamente oro. En lo que concierne a minería, y también se está queriendo empezar a explotar más litio. Pero el litio tengo entendido que utiliza menos agua, el litio que es en zonas de salares. Claro, es en el salar de Uyuni, ¿no? El litio tengo entendido, por lo menos sé que hay un debate mayor que con la minería a cielo abierto de oro. El litio insume menos agua por un lado o consume menos agua por un lado y contamina menos que la explotación de oro. Sí, es diferente, ¿no? Claro, hay otro tipo de proceso de transformación que no es tan contaminante y devastador como el otro. Sí, por lo menos la discusión en la Argentina es
si el litio se lo llevaran, por ejemplo, se exportara a China tal como es, o si se exporta en pilas, vamos a decirlo en términos muy casi brutos, porque no son pilas, pero sí, son formas de acumulación en todo caso. Si se exporta algo transformado o se exporta, me parece que esa es la discusión con el litio. Esa es la discusión, claro. Pero no es la discusión con el oro, son dos discusiones distintas. Sí, con el oro y otros minerales, pero en el caso boliviano, inclusive la cuestión de la explotación minera, el oro no es el principal eje de discusión, sino concesiones para explotación de hidrocarburos en territorio indígena, ¿no? Tanto petróleo como gas sobre todo, y que va acompañado de obras de gran infraestructura como represas, grandes carreteras, que acabarían inundando y afectando seriamente el territorio indígena. Evo Morales con algunas de estas medidas fue y volvió, tomó medidas y después retrocedió ante el debate en los últimos años. Sí, pero no por mucho tiempo. El gobierno tiene un proyecto de construir una carretera en el medio del país que atraviese un parque nacional y un territorio multiétnico, que fue resistida por las organizaciones indígenas, y el gobierno al final, cuando llegó una marcha masiva a la ciudad de La Paz, retrocedió. Sí. Pero al día siguiente volvieron a retomar en el legislativo una serie de nuevas normas y relanzaron el proyecto, y el gobierno sigue insistiendo en construir la carretera, que ha sido parada por otras marchas, pero el proyecto sigue vigente, o sea, no lo han abandonado totalmente, y nuevamente han empezado una campaña el gobierno para construir efectivamente la carretera. Ese es uno de los principales motivos de la separación. Claro, ¿no? claro. El argumento oficial, por lo que leí, es el del desarrollo. Sí. El argumento que critica es la falta de sustentabilidad futura. Más que eso, es el hecho de que, por un lado, tal como está trazada la carretera, no va a pasar por casi ninguna comunidad. De las más casi 60 del territorio, pasaría cerca de 4. Sí. Entonces, el principal argumento es que es una carretera construida a pie de montaña y que es útil para expandir producción de hoja de coca. Entonces, beneficiaría a cocaleros, que son la principal base del actual gobierno, y no así a los otros indígenas de la región. De hecho, sería una carretera que más bien propiciaría la entrada de madereros y la explotación de otros recursos naturales, que acabaría desplazando a los indígenas de su territorio. Entonces, no es tanto la sustentabilidad, sino el efecto... El efecto inmediato. Y el hecho de que no beneficiaría directamente a las comunidades indígenas, es decir, de que tengan acceso a salud, educación, porque igual quedan bien lejos de la carretera. Ahora, eso permite, por un lado, lo que vos señalás, muestra el cambio de contradicciones en Bolivia. Y por el otro lado, uno diría que permite, si yo escucho eso, digo, hay un espacio de negociación posible todavía en ese mismo trazado. Lo veo menos tajante que con el caso del oro. El caso del oro es extractivismo o no extractivismo. En el caso del litio, me parece que queda en Bolivia y que no. Ya no es extractivismo o no extractivismo, me parece a mí. Y en este caso es a quienes afecta o cómo negociar para que afecte en el buen sentido a más, es decir, que beneficie a más. Me parece que en la segunda descripción, lo que yo interpreto es la aparición de nuevas discusiones, ya tantos años después del comienzo del primer gobierno de Evo en el 2006. De hecho, en este caso, las organizaciones indígenas no han dicho no a la carretera de manera total, claro, la mayoría, sino no por ahí, claro, porque quebraría... Claro. Es una zona de equilibrio ecológico interzonal, claro, ¿no? Es una posible discusión abierta esa, o un posible acuerdo, tal vez. El problema es que el gobierno no ha sido flexible en negociar un otro
trazo de la carretera, y eso ha hecho de que se agudice la contradicción y se vuelva separación política. De hecho, es posible una negociación en torno a eso, ¿no? Estoy de acuerdo con tu apreciación sobre que hay cosas que tienen alternativas y otras es más blanco y negro, ¿no? O sí o no. Exactamente. Luis, muchísimas gracias por estar acá y por tus apreciaciones. Un gusto. Por las nuevas contradicciones bolivianas. Y gracias a ustedes, nos vamos como siempre con las frases de Lula. Lula recuerda, lo volvió a recordar estos días al inaugurar ayer un seminario sobre integración en Chile entre el Instituto Lula y la CEPAL, que la democracia es movimiento perpetuo y la política no es pacto de silencio. Gracias y buenas noches.